Hechos 8, del versículo 26 al 40. Y dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, hasta aquí la lectura, y esto es un poquito lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la libertad que nos das y la oportunidad de abrir las Escrituras. Ahora pedimos, Padre, tu dirección, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe esas verdades que tú quieres darnos, podamos gozarnos en tu palabra pueda ser esa instrucción, esa guía para nuestras vidas. Y pedimos tu bendición para todo lo que aquí vamos a hacer, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vemos la historia. Hemos visto en el libro de los Hechos, empezando en el capítulo, desde el principio, desde el capítulo 1, especialmente desde el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cómo empezó el nacimiento y el progreso y el desarrollo de la Iglesia del Señor. ¿Verdad? Recordamos ese pasaje que Jesús dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Y es lo que vamos viendo en el libro de los Hechos, como el Señor Jesús mismo va edificando su iglesia de una forma maravillosa. Por más que los líderes de Israel trataron de acallar el mensaje de los discípulos de Jesús, no pudieron. En varias ocasiones estuvieron Pedro, Juan, los apóstoles delante del Sanedrín. Os mandamos que no enseñaseis ni hablaseis en el nombre de Jesús. No pudieron acallar el mensaje de los discípulos del Señor. Por más de 2000 años en la historia de la Iglesia ha sido perseguida, ha sido el Evangelio prohibido, la palabra de Dios ha sido atacada, también quemada en los días de la Inquisición, en un esfuerzo de acallar ese mensaje que Pedro, los discípulos, Juan, los apóstoles del Señor predicaban, que en Cristo hay salvación, que Él es el Señor, y en Él hay perdón de pecados y vida eterna. En 2000 años de historia no han podido acallar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor es quien edifica su iglesia. Nos dice aquí el pasaje: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia va adelante, porque es el Señor quien la edifica, quien la guía, quien la cuida. Vimos en el capítulo 8, en los primeros versículos, cuando Felipe fue a Samaria y cómo predicó el Evangelio en Samaria, cómo hubo gran fruto en cuanto al Evangelio. Seguramente Felipe rebosaba de gozo viendo la gracia de Dios obrando en el corazón de muchas personas. Y justo es entonces cuando el Señor le ordena algo que no parece muy lógico. Ahora, ¿por qué digo que no parece muy lógico? Felipe salió de Jerusalén
cuando se levantó la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban. ¿Recordáis? Y Felipe descendió de Jerusalén y fue a Samaria y allí empezó a predicar el Evangelio. Muchos samaritanos creyeron en el Señor, muchos se convirtieron, hasta el punto que Pedro y Juan descendieron de Jerusalén a Samaria para ver lo que estaba sucediendo y evidentemente vieron como la gracia de Dios había alcanzado a los samaritanos. Había fruto abundante. Y en ese momento, dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No parece lógico, ¿verdad? Si Felipe estuviera en Samaria, estuviera predicando allí y no hay fruto, no hay convertidos, no hay interés, dice, bueno, un ángel del Señor le dice: sal de aquí y vete a otro lugar. Pero está en un lugar donde hay fruto, donde hay conversiones, donde los samaritanos creen verdaderamente que Jesús es el Mesías. Y en ese momento el Señor envía, nos dice aquí, su ángel, y le dice a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Algo falla, ¿verdad? Podríamos decir, el Señor se está equivocando. ¿Cómo saca a este hombre en Samaria con el fruto que está teniendo? Y lo lleva a un camino desierto, no es ni siquiera una ciudad, un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, poca gente transita por allí. Felipe podría pensar: el Señor se está equivocando, no es el momento de abandonar Samaria. Pensemos un momento en nuestra mentalidad lógica, ¿no? No es el momento de abandonar Samaria. ¿Qué iba a ser de aquellos samaritanos que habían creído en Cristo? ¿Cómo iba a organizarse la iglesia en Samaria? Podría haber dicho: Señor, envía a otro. Hay otros apóstoles, discípulos, envía a otro, cualquiera otro, pero a mí déjame en Samaria. Pensemos por un momento, ¿de dónde venía este etíope eunuco que hemos visto? Venía de la ciudad de Jerusalén. ¿Cierto, no? ¿Es que no había apóstoles en Jerusalén? ¿No había discípulos del Señor en Jerusalén para que le hablaran de Jesús a este etíope eunuco? ¿Por qué el Señor no usó al apóstol Pedro? ¿O a Juan? ¿O a muchos de los discípulos del Señor que estaban en Jerusalén? ¿Por qué el Señor saca a Felipe de Samaria y lo hace ir a un lugar desierto para encontrarse con este hombre? Dicho sea de paso, es muy probable que Pedro no estuviese preparado todavía para anunciar el Evangelio a los gentiles. Recordemos, y lo veremos más adelante en Hechos capítulo 10, todo lo que el Señor tuvo que hacer, cómo fue preparando el corazón de Pedro para que accediese a ir a casa de Cornelio. Cómo el Señor le mostró aquella visión, aquel lienzo, aquellos animales inmundos, y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, yo no voy a hacer nada que sea inmundo, nunca he hecho nada así. Y el Señor le tiene que ir trabajando en su corazón para que cuando llegue el momento le dice: cuando vengan a buscarte, Pedro, unos hombres, ve con ellos, porque yo los he enviado. Posiblemente en este tiempo no estaba Pedro preparado para dar el Evangelio a un gentil como era este etíope. Todavía estaba tratando de digerir, podríamos pensar, la conversión de los samaritanos, de comprender la gracia de Dios, que no solamente era para el pueblo judío, no solamente era para el pueblo de Israel. Podríamos pensar en una larga lista que cuestionaran la orden divina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero Felipe no hizo ni una, no cuestionó el mensaje que recibió del ángel. Es posible que pensemos en ocasiones que lo que Dios hace no tiene lógica, que cuestionemos la voluntad del Señor, que nosotros haríamos las cosas de diferente manera. Pero hemos de recordarnos que la iglesia es del Señor, que el Señor ama a su iglesia, que el Señor dio su vida por su iglesia y que Él es quien la edifica y la guarda. Hay este versículo en Isaías 55 que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nos tenemos que recordar esto muchas veces en nuestras vidas. No podemos cuestionar la palabra de Dios.
lo que Dios lo dice por algo. Dios no descuidó a la iglesia en Samaria. No sabemos lo que pasó, no sabemos lo que sucedió, pero Dios no descuida a sus hijos. Proveyó seguramente a alguien para guiar a los samaritanos, para formar aquella iglesia en Samaria, pero a Felipe cogió y se lo llevó a otro sitio, ¿verdad? Los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. El Señor no envió su ángel para evangelizar al etíope, envió a Felipe. El Señor envió a su ángel para que le dijera a Felipe, ve a un lugar desierto, y no le dijo nada más, ves allí. El Señor podía haber enviado su ángel. Hermanos, los ángeles no predican el Evangelio. No podemos esperar que el Señor envíe sus ángeles para hacer la obra de evangelismo que debemos de hacer nosotros. El Señor ha determinado usar para esa labor a los redimidos, aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios. Seguramente los ángeles lo harían mucho mejor que nosotros. Presentarían el Evangelio con menos torpeza que nosotros, pero ellos no han experimentado la obra de la regeneración, no han experimentado el nuevo nacimiento, cosa que los creyentes sí. Versículo 27. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí nos da mucha información. Felipe, en primer lugar vemos que él se levantó y fue, no cuestionó la palabra del Señor. El Señor ha dicho por medio de su ángel, ve a tal lugar, y no cuestionó. Señor, envía a otro, ¿verdad? Lo dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? Señor, envía a otro. No, él no cuestionó. Él fue. Y este es un buen ejemplo para imitar. No esperemos que otros vayan a predicar el Evangelio. Si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal, tú eres enviado a anunciar esas buenas nuevas de salvación a otras personas. No esperes que vengan los ángeles, que el Señor lo podría hacer, pero no lo hace. Debemos de tener esa actitud que tuvo Felipe. Él se levantó y fue. Ahora, aquí Lucas nos da bastante información acerca de este etíope. En primer lugar nos dice de dónde era, etíope. Etiopía antiguamente se encontraba más al norte de lo que lo vemos hoy día en el mapa, ¿vale? Hoy vemos a Egipto, debajo Sudán y más abajo Etiopía. La Etiopía bíblica estaba en la frontera de entre Egipto y Sudán. O sea, lo que es el sur de Egipto, el norte de Sudán, ese era el territorio de Etiopía. Aquella región también ha sido llamada el reino de Cus. Era descendiente de Cam, hijo de Noé, ¿verdad? En Génesis capítulo 10 vemos el origen de las naciones y cómo se repartieron sobre la faz de la tierra. La raíz de etíope, el nombre de etíope, viene del griego y es la unión de dos palabras, una que significa cara y otra que significa quemada, o sea, que significa cara quemada. Esto hace referencia, sin duda, al color oscuro de la piel. Cara quemada, ¿verdad? Etíope, color oscuro de la piel. En segundo lugar nos dice que era eunuco. El eunuco es un hombre que ha sido castrado. En tiempos bíblicos eso era una práctica común en las naciones gentiles, pero no en el pueblo de Israel, ¿vale? Podemos ver un versículo en Deuteronomio 23 que el Señor dice acerca de los eunucos, en Deuteronomio 23, y versículo 1, fijaros que dice el Señor. Deuteronomio 23, versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará en la congregación de Jehová. Vale, este hombre era eunuco, un hombre que había sido castrado, no tenía posibilidad de reproducirse.
Era una medida para evitar que los funcionarios, quienes tenían acceso abierto al palacio real, pudieran involucrarse con las mujeres del palacio, que solían ser muchas. También los eunucos custodiaban las mujeres en los harenes y por su condición eran dignos de confianza. Es posible que este hombre, dada su posición, fuera literalmente un eunuco que había sido castrado, porque él estaba en el palacio, ¿verdad?, de Etiopía. Jesús en Mateo capítulo 19 nos habla de 3 clases de eunucos. Nos dice, hay eunucos que son así desde el nacimiento, aquellos que nacen sin órganos sexuales o incluso sin capacidad, según dice otro comentarista, sin capacidad de reproducirse. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, que son castrados, y hay eunucos que son por decisión personal. Esta puede ser no literal, sino una condición, que se abstienen del matrimonio, dice, por causa del reino de los cielos. Dentro de esta decisión personal está Orígenes. Orígenes es uno de los padres de la Iglesia, que él tomó este versículo al pie de la letra y él se hizo eunuco voluntariamente. En un arrebato de ascetismo, él se hizo eunuco, ¿sabes? Orígenes. Pero en las Escrituras encontramos varias referencias a los eunucos, en una y otra vez. Vamos a ver varios pasajes. Y observamos su cercanía en puestos de responsabilidad en los palacios, y siempre eran extranjeros, ¿vale? Hombres que habían sido castrados, que estaban en los palacios, que eran hombres de confianza, no iban a andar buscando a las mujeres, porque no tenían posibilidad para tal cosa, y entonces se tenía confianza. Incluso no podían tener matrimonio, no tenían descendencia, les quitaban el deseo de avaricia, ¿verdad?, de atesorar y de tener para su casa, para sus familias. No, eran personas de confianza. ¿Recordáis aquel pasaje donde estaba aquella reina malvada llamada Jezabel? Cuando Jezabel murió, fueron 2 o 3 eunucos quienes la tiraron por la ventana. El hecho que quiero remarcar es que vemos a la reina rodeada de ¿quién? Eunucos, ¿verdad? Hombres que habían sido castrados. Y ellos fueron los que la tiraron por la ventana. Hubo una profecía que Isaías hizo al rey de Ezequías, que le dijo que sus hijos serían eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es una profecía que le dio. En el libro de Esther se nos menciona varias veces eunucos. Vamos a ver en el capítulo 2, hay varios, y vemos específicamente cuál es su oficio, su ocupación. Libro de Esther, capítulo 2 y versículo 3. Esther, capítulo 2 y versículo 3. Dice: y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. ¿Veis aquí? Hegai, eunuco del rey, era guarda de las mujeres. En el versículo 14 del mismo capítulo dice: ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la requería, y ella era llamada por nombre. Y un versículo más, el 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Estos ejemplos nos muestran, ¿qué vemos? Eunucos en palacio. Eunucos en palacio, que cuidan la casa de las mujeres, la casa de las concubinas, personas aquí eran guardas. En el libro de Jeremías encontramos a un etíope eunuco que se llamaba Ebel Melech. ¿Recordáis el profeta Jeremías? Fue echado en una cisterna. Pues sabéis, este hombre, este etíope eunuco Ebel Melech, intercedió ante el rey Sedequías por la vida del profeta Jeremías. Y le dijo: coge a 30 hombres y sácalo de allí. Este hombre intercedió por la vida del profeta Jeremías. Ebel Melech, etíope eunuco. Y un ejemplo más: Daniel y sus amigos fueron puestos bajo el cuidado de Aspenaz, jefe de los eunucos del rey de Babilonia. Así que, ¿qué es lo que vemos? Eunucos en palacio, en la corte, en lugares de responsabilidad.
Personas que no podían perseguir, andar detrás de las mujeres del palacio, que no tenían familia, no tenían posibilidad de procrear, eunucos. Muy bien, volviendo al versículo que estamos tratando en Hechos capítulo 8. Versículo 27, nos habla un etíope, eunuco dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Muy bien, Candace no era el nombre de la reina, funcionario de Candace, pero Candace no era el nombre de la reina, sino un título que se le concedía, era como faraón, ¿verdad? Faraón era el rey de Egipto, pues Candace era aquella que gobernaba, ¿verdad?, Etiopía. El rey de Etiopía era venerado como hijo del sol, era algo tan sagrado, ocupaba un lugar tan elevado que estaba excluido de gobernar. O sea, él reinaba, no sé lo que haría, pero quien gobernaba era la reina madre. Y la reina madre es la que llevaba este título dinástico de Candace, ¿vale? Nos dice funcionario de Candace, por cierto, funcionario, a veces funcionario. Funcionarios hay muchos, ¿verdad? Si lees la antigua versión, en 1909, dice gobernador de Candace. O sea, no era un simple funcionario. Era una persona que ocupaba un lugar de responsabilidad. Gobernador de Candace. Dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Venía a ser como el ministro de Hacienda. Aquí tenemos al Montoro, pues allí tenían a este etíope eunuco, ¿verdad? Ministro de Hacienda. Era quien gestionaba o administraba los recursos económicos de Etiopía. Era una persona de una alta posición social y económica. Etiopía en aquel tiempo era llamada la tierra del oro por la abundancia de este preciado metal. Y era una tierra muy codiciada por los egipcios. Y de hecho hubo una época en la historia donde fue Etiopía quien invadió Egipto. Y había la época de los faraones negros. O sea, faraones negros, etíopes que estaban gobernando Egipto como faraones. Muy bien, nos da toda esta información. Se continúa el versículo, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora nos da el motivo de su viaje. Hemos visto su posición social, cultural, económica de este hombre, y ahora Lucas centra su atención en su situación espiritual. Este hombre había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué? Sin duda él conocía del Dios de Israel. No podía ser prosélito porque a los eunucos no les era permitido ser prosélitos. Para ser prosélito tenía que circuncidarse, cosa que un eunuco no podía hacer, no se podía circuncidar. Entonces no era un prosélito, era un temeroso de Dios. Había oído del Dios de Israel, había confiado en el Dios de Israel. Posiblemente durante la deportación del pueblo de Israel, algunos se establecieron en Etiopía. Y quizás este hombre escuchó algo del Dios de Israel a través de esa comunidad de judíos que se estableció en Etiopía. De hecho, en el año 1900 y pico hubo una operación de Israel, eso actual, hace 40 años, donde trajeron a judíos etíopes. Y puedes ver a soldados israelíes de color, piel oscura. Es una curiosidad, ¿verdad? Trajeron a estos soldados, pero este hombre no era prosélito, posiblemente era uno que temía al Dios de Israel y había venido a Jerusalén con un deseo, y el deseo era adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. A los que temen a Dios se les permitía entrar en el atrio de los gentiles, el espacio que había alrededor del templo, pero se les negaba el acceso al resto del templo bajo pena de muerte. O sea, estaba totalmente prohibido que un gentil entrara allí donde solo podían entrar los judíos. Entonces él había hecho un viaje muy largo para estar alrededor del templo para adorar. Era un lugar donde sí tenían entrada los gentiles. Lo cierto es que este hombre muestra inquietudes espirituales. Hizo un viaje, se calcula, de unos 2.600 kilómetros. Podéis imaginar, 2.600 kilómetros. Y no iba con su supercoche, ¿verdad? Iba con un carro.
Se calcula que posiblemente el viaje entre ida y vuelta, como poco, durara 6 meses. 3 meses para ir de Etiopía a Jerusalén y 3 meses para regresar, como poco. ¿No nos dice algo a nosotros esto? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para adorar a Dios? Cierto es que no tenemos que ir a Jerusalén para adorar, pero ¿adoramos a Dios? ¿Hacemos algún sacrificio para adorarle? ¿O nos resulta un sacrificio el tener que adorarle? En Juan capítulo 4 el Señor dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Pregunto, ¿somos nosotros de aquellos adoradores que el Padre busca que le adoren? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cuándo adoramos a Dios? ¿Dónde adoramos a Dios? ¿Adoramos con intensidad? ¿Adoramos con verdadera devoción? La verdadera adoración comienza cuando estamos a solas con Dios. Y si este área de nuestras vidas funciona correctamente, se extenderá a otras áreas de nuestras vidas. Pero esa adoración a solas con Dios. Y a veces nos resulta un sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Podemos preguntarnos, ¿por qué nos cuesta adorar a Dios? Nos resulta más fácil hacer cualquier otra cosa que venir a la presencia de Dios en soledad, en quietud, donde nadie nos ve. Somos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pintar la iglesia? Vamos a pintar la iglesia. Vamos a repartir folletos. Vamos a repartir folletos. Pero cuando dice, vamos a adorar, entra en tu cuarto, en lo secreto, y ora a tu Padre que ve en lo secreto. A eso nos cuesta, ¿eh? Eso nos cuesta. A veces no estamos dispuestos a sacrificar otras cosas para hacer lo que el Señor desea. El Padre, verdaderos adoradores, busca que le adoren. Y nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones, debiera de ser una de las prioridades. Y nos cuesta. Lo digo por mi propia experiencia. Podemos hacer cualquier otra cosa, pero adorar, ponerte a orar, a leer las Escrituras, a estar a solas con Dios. Si algo no soporta Satanás, es cristianos que adoren a Dios. No le importa que hagamos muchas otras cosas, pero adorar a Dios va en contra de su carácter. Adorar a Dios va en contra del carácter de Satanás. Recordemos lo que le dijo Satanás a Jesús cuando le tentó, ¿verdad? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Para quién quería la adoración? Para él. Le estaba ofreciendo a Jesús los reinos del mundo y la gloria a cambio de que Jesús le adorase. ¿Nos imaginamos la escena? El ser creado más bello, que nos dice la Escritura, buscando la adoración del Creador. Qué absurdo, ¿verdad? Podemos pensar. Satanás lo que quiere es la adoración para él, no para el Señor. Cuando nosotros queremos adorar a Dios, va a hacer cualquier cosa para que esa adoración no sea agradable, sincera al Señor. Le molesta, ¿por qué? Porque Él quiere la adoración para Él. Todo esto te daré, fue capaz de decirle eso a Jesús, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. A Jesús. Va en contra del carácter de Satanás. La adoración es algo que solo le pertenece a Dios y a nadie más. Y este hombre había hecho 2.600 kilómetros, 3 meses de viaje, de ida, 3 de vuelta, para ir a Jerusalén para adorar. Curioso, ¿verdad? Y os dejo la pregunta, ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros? 5 minutos con la puerta cerrada de nuestro cuarto orando al Señor. Parecen eternos, ¿verdad? 5 minutos. Y es para que consideremos cómo es la calidad y la cantidad de nuestra adoración al Señor. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Muy bien.
Él volvía sentado en su carro, posiblemente no era un carro de guerra, un carro de aquellos que iban descubiertos ligero, posiblemente era un carro que iba cubierto, donde podía hacer un viaje, requeriría una cierta logística para poder hacer ese viaje, llevar agua, llevar provisiones, pasaban por mucho territorio que era desierto. Muchas personas posiblemente iban en aquella comitiva, acompañando a este etíope eunuco. Iba leyendo un pergamino del profeta Isaías. Aquí nos habla también de su condición económica, ¿verdad? No todo el mundo podía permitirse el lujo de tener un pergamino de la palabra de Dios, una copia. Cuando no había la imprenta, ¿verdad?, tenía que pagarse a un escriba que escribiese a mano, ¿verdad?, el pergamino. Y este hombre volvía leyendo pergamino del profeta Isaías. Todo nos indica que este hombre amaba al Dios de Israel. Nosotros tenemos esa tremenda bendición de disponer de nuestras Biblias en nuestro propio idioma, ¿verdad? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Vemos al Señor dirigiendo a su siervo, a Felipe. El hecho de que Felipe le oyera leer sugiere que el eunuco estaba leyendo en voz alta. Estaba leyendo al profeta Isaías en voz alta. Esto era normal, sobre todo cuando se leía en un idioma que no era el suyo. Por los versículos que cita aquí del libro de Isaías, era la traducción griega del Antiguo Testamento. Iba leyendo la Septuaginta. Iba leyendo en voz alta porque no era su idioma, ¿verdad? No era su idioma nativo. Lo cierto es que Felipe lo escuchó. Y es interesante cómo Felipe entra en acción, ¿verdad? Con una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Está leyendo al profeta Isaías, pero ¿entiendes lo que lees? Esta es una pregunta que hacernos cuando somos nosotros los que leemos las Escrituras. ¿Entiendo lo que leo? O si no, para de leer y pregunta, ¿verdad? Busca algún comentario, coge alguno de los libros, consulta, pregunta a algún hermano: ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Entiendes lo que lees? Pero no solamente cuando leemos a título o a nivel particular, sino cuando otras personas leen de la palabra de Dios. Podamos preguntar: ¿entiendes lo que lees verdaderamente? Todos nosotros tenemos un Felipe en nuestras vidas. ¿Quién fue tu Felipe? ¿Quién fue quien se acercó al carro de tu vida mientras ibas por el desierto? Felipe se acercó al carro de este hombre sin importarle su séquito, su alta posición social, económica, sin importarle el color de su piel, ni su condición de eunuco. Se interesó por su situación espiritual. Felipe se acercó al carro. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? En primer lugar, pensar que hubo un Felipe que se acercó al carro de mi vida y me habló del Señor. Y me dijo: ¿entiendes lo que lees? Y me habló de Jesús. Y tú ahora estás pensando posiblemente en el Felipe de tu vida, aquella persona que el Señor usó para hablarte de Jesús, para que pudieras entender el Evangelio. Ese es el Felipe de tu vida. ¿Te han preguntado alguna vez cómo van a oír en el Evangelio los que están en la selva? Los indígenas, los que están en países donde está totalmente prohibido predicar el Evangelio. El Señor tiene sus Felipes, sus siervos que llevan su palabra. El Señor, hemos visto que movilizó a Felipe con el propósito de que aquel hombre escuchara de Cristo. Lo sacó de Samaria y lo llevó a un lugar desierto para que una persona escuchara de Jesús. Una persona. Y el Señor continúa haciendo lo mismo hoy día. Y el Señor puede obrar de tal manera que por una persona en medio de la selva más remota pueda presentarse un Felipe con el Evangelio y hablarle del Señor Jesús. Ese Felipe que se acerca al carro, a la vida del carro de esta persona y le dice: ¿entiendes lo que lees?
Ahora giramos la pregunta: ¿de quién eres tú, Felipe? ¿Tienes interés por las necesidades espirituales de las personas? ¿O pasamos al lado del carro de la vida de las personas sin prestar mucha atención? Quizás hasta escuchamos que leen algo, pues bueno. ¿De quién eres tú, Felipe? Quizás le decimos al Señor que envía a Pedro, que sabe más que nosotros. Pedro sabe mucho más que nosotros. Felipe podía haberlo dicho: Señor, Pedro, que anduvo contigo desde el principio. Pedro. No, el Señor cogió a Felipe. Y podemos pensar: Señor, envía a otro. No, el Señor quiere usarte a ti. El Señor quiere usarme a mí. Quiere que nosotros seamos Felipes para otras personas. De la misma manera que el Señor usó a un Felipe para hablarnos a nosotros del Señor. Hemos recibido la gracia de Dios y debemos ser portadores de esa gracia para otros. Debemos acercarnos al carro de la vida de las personas que van por el desierto de este mundo y hablarles de Cristo. Versículo 31. Después de que Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él dijo, esto el eunuco dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. La respuesta que le dio el etíope a Felipe fue en forma de pregunta, ¿verdad? Y muestra un corazón deseoso de aprender y una actitud humilde. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? A lo mejor él iba leyendo ese pasaje una vez y otra vez y otra vez. ¿De quién habla el profeta? ¿Está hablando de sí? ¿Está hablando de algún otro? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Y el Señor envía a Felipe para acercarse a él y llevarle el Evangelio. Pero vemos cómo muestra esa actitud que desea aprender y una actitud humilde. Este hombre, de su posición social y económica, podía haber dicho: ¿tú quién eres para enseñarme a mí? No tienes ni una copia del profeta Isaías, ¿verdad? Yo tengo una mía. No. Tenía una actitud humilde y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Invitó a Felipe a subir al carro y sentarse con él. Esto es interesante. Con aquella invitación se le abrieron las puertas a Felipe para hablarle de Cristo. Y nosotros debemos de aprovechar las puertas cuando se abren, debemos de aprovechar las ocasiones en que se abre la puerta. Esto es señal de un corazón que busca al Señor. Cuando la puerta no se abre, no debemos de derribarla. No debemos de forzar la situación. Un corazón no se conquista ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Felipe no forzó la situación ni la conversación, dejó que el Espíritu Santo guiase según su voluntad. Y hay personas que van a dar el Evangelio y van de una forma quizás poco adecuada. Si no te invitan a subirte a su carro, es difícil. Es difícil. Puedes dar el Evangelio así a cuentagotas, pero es difícil, porque no te han invitado. Cuando alguien te dice: súbete, siéntate conmigo, como hizo el etíope, quiero escuchar, háblame de Cristo. Cuando alguien muestra interés por el Evangelio, cuando alguien te invita al carro de su vida, aprovecha la oportunidad para hablar del Señor. Pero sin forzar la situación. Sin forzar la situación. Quien controla todas las cosas es el Espíritu Santo del Señor. Versículo 32 y 33. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Vamos a leer también el versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Estaba leyendo al profeta Isaías, el que ha sido llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Y Felipe ahora sabía que Isaías estaba hablando de Cristo, proféticamente 700 años antes de Cristo, describiendo su muerte. Digo ahora
porque con la muerte de Cristo muchos de los pasajes del Antiguo Testamento fueron entendidos. Hasta entonces costaba entender, ¿verdad?, a qué se está refiriendo. Claro, nosotros tenemos 2000 años de historia de la Iglesia. El pasaje de Isaías 53 está hablando de Jesús, sí o sí, claro. Pero aquellos de antes de Jesús, ¿verdad?, antes de la muerte de Jesús, ¿de quién habla el profeta? Entonces Felipe ahora podía hablar, habiendo entendido que eso tenía su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, que el justo murió por los injustos, que Cristo se ofreció voluntariamente para llevar nuestros pecados y que por la fe en Él, el pecador puede llegar a tener paz con Dios. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Fe en su persona y en su obra. Versículo 35 y 36. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muy bien, Felipe le habló un evangelio completo. ¿Por qué le habló un evangelio completo? Porque le habló hasta del bautismo, como parte, no necesariamente para la salvación, pero sí para identificación con Cristo, ¿verdad? Le habló incluso del bautismo, como ese testimonio público de una nueva vida en Cristo, esa identificación con Cristo. Felipe hizo una labor evangelizadora con este hombre. Dice que desde esta escritura, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. En el punto que las personas se encuentren, si nos invitan en el carro de su vida, en el punto donde estén, desde ahí podamos hablarles de Jesús. Quizás no están en Isaías 53, quizás están en otro pasaje, ¿verdad? Pero en el punto en el que estén las personas, podamos anunciarle el Evangelio de Jesús. Y luego es interesante ver la forma en que el etíope eunuco hace esa pregunta. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que lo impida? ¿Su condición de gentil le impedía ser bautizado? ¿Su condición de eunuco? Los eunucos no se les permitía participar de los ritos sagrados en el templo, incluido el bautismo prosélito, por su defecto físico. Entonces esa pregunta, ¿impide algo que yo pueda ser bautizado? Muestra por un lado deseo de ser bautizado y por otro lado preocupación de que no se le deje por algo. Felipe le contesta en el versículo 37: si crees de todo corazón, bien puedes. Y vemos aquí, no importa que tú seas eunuco, no importa que tu color de piel sea oscura, no importa que tú seas un alto funcionario de una posición social, económica muy elevada, no importa. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Todos los que iban en aquella caravana fueron testigos de algo que le sucedió a aquel hombre, y es que había creído en Cristo. Por medio del Espíritu Santo, por medio de Felipe, llegó a comprender lo que Isaías había escrito muchos años antes. Yo no sé si el eunuco siguió leyendo el libro de Isaías. Posiblemente él siguió leyendo el libro de Isaías. Fijaros con lo que se encontró tres capítulos más adelante en Isaías 56. Versículos del 3 al 5. Isaías 56, del 3 al 5 dice... Son tres capítulos después de donde él estaba leyendo. Dice el Señor: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y fijaros ahora, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Impresionante, imaginaros el gozo que podría sentir este hombre cuando vio que el Señor no lo excluía en su gracia,
Sí estaba excluido, ¿verdad?, por la ley, pero no lo excluía en su gracia. Una vez en todo este pasaje menciona que es etíope, eso es interesante. Una vez menciona que es etíope, 5 veces menciona que es eunuco. ¿Por qué? Posiblemente para mostrar esto, que la gracia de Dios llega hasta esas personas, ¿verdad? Y aquí el eunuco leyendo estos versículos, dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. ¿Dónde se quedó él cuando fue al templo? En el atrio de los gentiles. No pudo entrar más dentro. Y aquí dice: le daré lugar en mi casa dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Imaginaros el gozo de este hombre. Ya nos dice la Escritura en el versículo 39, ya voy acabando, dice: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Imaginaros este gozo que tenía este hombre en su corazón. Este gozo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón, gozo de haber sido recibido y acogido en Cristo, y que no había ninguna excusa para que él no fuese acogido en la gracia de Dios. Recibió incluso el bautismo, no fue excluido por su condición. Gozo de haber entendido la gracia de Dios en Cristo, gozo que todo cristiano debe de disfrutar. Él siguió gozoso su camino. Y aquí vemos otra vez, podríamos pensar, algo que el Señor hace que no tiene mucha lógica. Este hombre se acaba de convertir, ha sido bautizado, y Felipe nos dice, fue arrebatado, subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y otra vez podemos pensar, bueno, ¿y quién discipuló a este eunuco? ¿Quién le va a instruir en la fe? ¿Por qué el Señor no permitió que Felipe se quedara 3 meses con eunuco? Felipe, acompaña a este etíope hasta que llegue a su tierra. Si son 3 meses de viaje, pues 3 meses discipulándole. ¿No lo dejó una semana? No. Nosotros podríamos decir es ilógico. Pero el Señor no hace nada ilógico. Sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más altos también que los nuestros. Nos dice la Escritura que este etíope eunuco siguió gozoso su camino. Y el Señor, como es el que edifica a su iglesia, guardó también a este hombre, quien llevó el Evangelio a aquella tierra, a su país, a Etiopía. Acabamos con el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. El Señor lo saca de Samaria, le dice que se vaya al desierto, lo arrebata del desierto y lo lleva a Azoto, esta ciudad que estaba en la costa, en el mar Mediterráneo, y fue andando por la costa hasta que llegó a Cesarea, 105 kilómetros. 105 kilómetros andando. ¿Y qué nos dice que hacía Felipe? Pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó en Cesarea. Allí lo encontramos capítulos más adelante en el libro de los Hechos, acogiendo al apóstol Pablo con su familia. Pero vemos todo ese proceso, ¿verdad? Cómo el Señor hace, y cómo nosotros no podemos decir, ¿y ahora por qué hacen las cosas así? ¿Y ahora porque yo lo haría de otra manera? No. El Señor es quien edifica su iglesia, lo hace según su voluntad perfecta y no hace nada mal. Dios no se equivoca nunca. Haga lo que haga en la situación en la que esté, Dios no se equivoca nunca. Nosotros sí que nos equivocamos. Y aunque lógicamente podemos entender que mejor sería de otra forma, Dios hace todas las cosas bien. Y eso es importante que lo entendamos en nuestras vidas. Pues espero que haya sido de bendición y podamos continuar poco a poco avanzando, ¿verdad?, en este progreso de la Iglesia en el libro de los Hechos. Que el Señor os bendiga.